Estás al borde de algo increíble, a solo un paso de tu gran avance, porque ese cambio en tu vida, ese trabajo, esa reconciliación, ese anhelo de ver a Dios en acción, sí es posible. Este programa es para ti. Hoy en Actívate te mostraré con evidencias cómo lo que parece un fin de camino en realidad es el inicio de tu mayor milagro. Descubrirás que para los propósitos de Dios no hay imposibles, no hay barreras demasiado grandes y que tu obediencia es la clave hacia lo extraordinario. Así que prepárate para activar la fe que te llevará a cruzar lo imposible. Que Dios te bendiga, querido amigo. Sé bienvenido a esta temática que hemos estado desarrollando en esta tercera oportunidad con nuestro tercer episodio del libro de Josué. Una invitación a tomar herramientas, a tomar medidas, a capacitarnos, también a reflexionar, porque en el libro de Josué hay de todo y cada capítulo nos lleva hacia algo muy emocionante. Y cómo estos episodios son situaciones tan similares a las nuestras. Sé que te vas a sentir identificado con este episodio de hoy porque es lo que en oportunidades muchas veces nos hace falta. Nos encontramos de nuevo con Josué en este tercer capítulo, el pueblo de Israel, pero esta vez la tensión es palpable. Ya no está Jericó, la ciudad fortificada que parece esperar su destino. Ahora están acampando a la orilla del río Jordán, justo antes de la cosecha. Esto significa que el río está a su punto más alto, está desbordándose, está caudaloso, está peligroso. ¿Has tenido la oportunidad de ver un río crecido? Es algo impresionante. Bueno, teniendo un poco esa idea, vamos a imaginarnos que así se encontraba este pueblo allí, a esa orilla de este río tan impetuoso. Y para cruzarlo necesitaban, tal vez hoy podríamos decir, botes, balsas, un puente, pero ellos no tenían nada de eso, no tenían absolutamente nada. No sé si se registra si sabían nadar, no se sabe. Lo que sí te puedo decir es que solamente tenían ese impresionante río y con la orden de que tienen que cruzar. Aquí se presenta una paradoja fascinante. ¿Recuerdas que en el capítulo 1, cuando analizábamos ese capítulo, Dios le dijo a Josué: levántate y pasa este Jordán? Y en el capítulo 2 ya vimos ese plan inesperado de Rahab y cómo se hizo parte del pueblo, y lógicamente ellos pues hubieran querido cruzar el Jordán, ese río, de inmediato y aprovechar ese ímpetu, pero no. En el capítulo 3 nos revela que Israel se quedó 3 días a la orilla del Jordán antes de que Josué diera esa orden. 3 días pasaron ellos mirando esa barrera imposible, ese río crecido, esa corriente imparable. ¿Acaso esto no te hace pensar un poco en las situaciones que hemos también nosotros atravesado? A veces estamos justo en el borde de nuestro milagro, allí a la orilla esperando, pero vemos ese obstáculo gigante y Dios nos dice: avanza, pero luego nos pide esperar una respuesta, esperar un documento, esperar una situación que mejore, esperar que la persona correcta aparezca. ¿Y cómo te sientes tú en esa espera? ¿Cómo te sientes mirando ese Jordán que se está desbordando y sin ver una solución a la vista? ¿Cómo te sientes? ¿Te ha pasado esto? ¿Hasta acá te sientes un poco familiarizado con esta historia? ¿Algo similar ha sucedido en tu vida? ¿Has tenido que esperar las respuestas de Dios? ¿Has pedido a Dios algo? ¿Has tenido que esperar la respuesta? ¿Estás a punto de iniciar un negocio, pero sientes que algo se está frenando?
En este momento de aparente inmovilidad es cuando nuestra paciencia se agota, nuestra lógica comienza a gritar, no hay salida, no sé qué vamos a hacer, ya sé, me voy a retroceder, no voy a poder avanzar, esto llegó hasta aquí. Y entonces se activa maravillosamente, sorprendentemente ese plan majestuoso de Dios. Y aquí en esta historia hay varias claves. Espero que con estos análisis o digamos estas reflexiones que nosotros estamos sacando de esta historia, tú también te puedas ver motivado a leerla, a escudriñar, porque sé que en cada uno de estos versículos hay una gran lección para cada uno de nosotros. El capítulo 3 de Josué nos revela esos principios poderosos, la obediencia radical, la satisfacción personal y cómo Dios opera cuando no vemos la forma, cuando sentimos que no hay manera, pero Dios está allí, Dios está obrando. Aunque no pueda ver, Dios está obrando. Así que amigos, si estás llegando, déjame darte la bienvenida a este programa. Que la paz de Dios pueda morar en tu corazón y que cada minuto que pasamos hablando de su palabra, sintiendo su presencia, también pueda ser un refrigerio espiritual en tu vida. Habla para todos ustedes su amiga Keila Pérez, quien les invita continuamente a llenarse de valor, tal como lo hizo Josué en cada uno de estos episodios que realmente nos motivan a avanzar, a activar también nuestra fe. La fe se escucha, se vive y se comparte. Si deseas constantemente activar tu fe, hemos creado un grupo. Te voy a dejar por acá el código QR para que puedas ingresar a través de este enlace y tengamos como ese vínculo, esa conexión, con el único objetivo es de motivarnos, de apoyarnos, de a través de la palabra de Dios poder tener ese encuentro, ese apoyo, también activar nuestra fe, que sería uno de los objetivos principales a través de la palabra de Dios. Puntos importantes que encontramos en el libro de Josué. Número 1, tenemos acá algo súper interesante y lo voy a leer en capítulo 3, verso 5. Dice el Señor: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos porque el Señor hará maravillas. Punto número 1 que encontramos acá, señores, y es: prepara tu corazón para lo sobrenatural. Después de esos 3 días de espera, Josué da una orden. Vamos a santificarnos para ver las maravillas que Dios tiene para nosotros. En ningún momento dijo: construyan un puente, vamos a esperar que el nivel del río baje, sino que dijo: santificaos. Y en este contexto, santificarse implicaba una purificación, una preparación espiritual. Santificarse implicaba también tener ese encuentro con Dios para dar ese avance. Y antes de ese gran avance se necesitaba una limpieza interna, una dedicación a Dios. Queremos nosotros ver los milagros, a veces sin tener una preparación en nuestro corazón. Y a veces suceden milagros y pasan ante nuestra vista, pero nosotros no lo vemos porque no tenemos esa conexión espiritual. Y aquí el Señor en este versículo nos invita a pedirle a Dios que nos ayude para limpiar nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra motivación. Cuando esto sucedía en varias oportunidades, en distintos episodios, se registra que el pueblo tenía que quitar todas esas cosas que les impedía
estar en la presencia de Dios. Ídolos, hablemos de actitudes, hablamos de cosas que desagradan a Dios. Y necesitaban entonces ser como un vaso súper limpio para poder ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta que podríamos sacar de este momento, de estos versículos, ¿qué necesitamos nosotros santificar hoy para poder ver las maravillas de Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Puedes dejar allí en los comentarios, puedes compartir si es necesario buscar hoy la santificación que Dios nos está hablando en este capítulo 3 de Josué. Punto número 2 que conseguimos acá en esta historia, capítulo 3 del libro de Josué, la obediencia inexplicable. Señores, Josué capítulo 3, verso 6 hasta el 8, y habló Josué a los sacerdotes diciendo: toma el arca del pacto y pasa delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ellos inmediatamente obedecieron la orden de Dios y continuaron y avanzaron, pasaron delante del pueblo. El milagro no ocurrió hasta que los sacerdotes que estaban cargando la presencia de Dios, que era el arca, pusieran sus pies en el agua, en ese agua que estaba desbordando, en ese río que estaba impetuoso. Cuando ellos pusieron los pies en el agua, la obediencia hizo que la presencia divina se manifestara. Y menciona textualmente, porque dije que te iba a mostrar evidencias y lo puedes confirmar en tu Biblia, capítulo 3, verso 15, que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Áraba al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Entonces tenemos acá una evidencia divina. Se manifestó la presencia de Dios cuando ellos se mojaron los pies, cuando ellos accionaron, cuando ellos decidieron dar el primer paso, ese primer paso de fe, poner los pies en el agua, en lo desconocido, antes que el Señor revelase ese camino. Puede ser en oportunidades ese llamado que Dios te ha dado y tú dices: yo tengo miedo. Da el primer paso, que Dios va a abrir caminos. Dios va a crear esos medios para que se pueda dar ese objetivo, eso que tú buscas, esa solución, ese negocio, ese proyecto, esa sanación, ese milagro en tu vida. La importancia de dar el primer paso, mi gente, es una gran lección para nosotros, porque realmente muchos de los estancamientos que a veces nosotros pasamos es justamente por eso, por el miedo a dar ese primer paso, porque tememos al no saber, a lo desconocido, qué va a haber, qué encontraré más allá, o si doy este primer paso, incluso hasta el fracaso le tenemos miedo, y entonces esto realmente nos impide. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se mantuvieron secos, esto lo dice el versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron secos, firmes en medio del Jordán. Esto no quiere decir que ellos se mojaron todos, no solamente se mojaron los pies y los primeros que estaban pasando, pero inmediatamente el río, el Señor abrió caminos, este río se detuvo y fue una intervención divina, y la presencia de Dios
que estaba allí simbolizada también en el arca, abrió el camino donde no había ninguno. Y a veces nos sentimos abrumados porque creemos que se cerró el camino y vemos esa calle que es una calle ciega, lo que se conoce como una calle ciega, que ya no se puede continuar por allí, un estancamiento, una crisis financiera, un problema familiar y sentimos que se cerró, ya no hay cómo avanzar. Y resulta que a través de esta historia podemos confirmar que el Señor abre caminos, que el Señor puede realmente hacer de esa experiencia que para nosotros es no sé, triste, es angustiante, convertirlo en una experiencia increíble, amigos. Dar el primer paso es sumamente importante. ¿Por qué es tan importante dar ese primer paso? Empezar puede ser estimulante, puede estar lleno de energía y de promesas. Es un paso tangible hacia el futuro, tanto si se trata de desarrollo personal como de una carrera o de mejorar las relaciones. Necesitamos dar ese primer paso, ese empuje, empezar, y va a ser con la intención de nosotros lograrlo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para dejar de tener miedo al fracaso, miedo al ser juzgado. Y yo siempre menciono que realmente siempre vamos a ser juzgados. Aunque no ha llegado el tiempo del juicio, pero siempre vamos a ser juzgados. Porque si tú eres una persona que trabaja, que te gusta hacer cosas, que te gusta hacer actividades, que no te mantienes tranquilo, las personas van a hablar porque les parece que trabajas mucho. Si no haces nada, las personas van a hablar porque tú no haces nada. Entonces siempre va a estar presente este tipo de personas. Así que no tenemos que prestarle atención. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en Dios y avanzar por la fe. Dar el primer paso significa iniciar la acción hacia un objetivo o un cambio, simbolizando el compromiso, el valor necesario para iniciar un nuevo viaje o seguir un camino diferente en la vida. Esa acción es el inicio para cumplir esos objetivos que nosotros tenemos en la vida, tenemos en nuestro proceder, en nuestro accionar. ¿Crees tú que es importante que otras personas también escuchen de eso? ¿Acaso te has encontrado con alguien que esté como en un estado de estancamiento y tú sabes, porque tú lo has visto, y consideras que es una persona que tiene potencial? Tal vez es un amigo tuyo y consideras que tiene todo lo necesario para avanzar, pero está allí como en un estado de estancamiento porque siente que tiene un obstáculo muy grande para avanzar. Mira, esta historia es para esa persona. Yo te invito a que compartas esta información y que esos amigos que tenemos, esas personas, esos conocidos o desconocidos, porque en las redes sociales hay muchos también desconocidos que necesitan esta información, que necesitan de una palabra que no es mi palabra, está en la Biblia, que nos dice que el Señor es el que abre caminos. El pueblo de Israel no solo vio el milagro, este pueblo lo experimentó. Pasaron por en medio del río Jordán en seco. Y esta nueva generación, nacida en el desierto, ahora estaba pisando una tierra que estaba seca en medio de un río desbordado. Y esto simbolizaba un cierre de ciclo, un nuevo comienzo hacia la conquista, hacia la tierra prometida. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos conquistar nuestro Jordán. Necesitamos pasar ese Jordán. Y lo más importante, amigos, es que necesitamos dar ese primer paso y salir de todo lo que nos mantiene allí. Estos capítulos nos han ayudado muchísimo porque
cada capítulo tiene una enseñanza. En el primero te decía, levántate, esfuérzate, sé valiente, acepta la orden, acepta la misión, acepta el llamado. En el segundo capítulo, detente con paciencia y mira las estrategias de Dios, que no ve situación social, no ve estatus, no ve, sino que Él tiene un plan trazado y lo va a cumplir. Y ahora en este tercer capítulo pues nos da ese empujón, pues lo que necesitamos para dar ese primer paso, amigo. Yo te animo, cree de verdad que no estás solo, que no estás sola en este camino, y que qué maravilloso que luego puedas escuchar ese testimonio, esa experiencia de que diste el primer paso y todo cambió y todo fue diferente. Hoy en este episodio aprendimos que la santificación, que buscar desechar también esas cosas malas, amigos, es muy importante. Y una de las cosas que necesitamos empezar es a desechar nuestros malos pensamientos, porque a veces nos saboteamos tanto que somos nosotros mismos los que colocamos esas barreras. También hay muchos malos hábitos, acciones, cosas que hemos dado el primer lugar antes que a Dios, que necesitamos también desterrarlos, sacarlos de nuestra vida, porque realmente no está haciendo absolutamente nada bueno. Y confiar en que Dios va a abrir un camino bueno, un camino maravilloso, pero necesitamos mojarnos los pies. Eso sí, hay que mojarse los pies, amigos, y vamos a ver las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que si acá sientes que este tema te ha bendecido, si este tercer capítulo del libro de Josué que hemos estado desarrollando ha sido una bendición para acá, o no sabías, si te sientes animado, pues también te invito a que profundices, a que lo leas. Josué capítulo 3, ya vamos por el capítulo 3, puedas también escuchar los otros capítulos. Si deseas, puedes dejar también la palabra programa y te podemos compartir el enlace. Y si quieres estar motivado, puedes también ingresar a través de este código QR al grupo de WhatsApp. Allí vamos a estar compartiendo también información para que estemos activados en la fe. Y desde ya pues te invito a nuestro cuarto episodio, que sin duda va a estar sumamente interesante, porque este cuarto capítulo nos va a enseñar también una gran lección en nuestra vida. ¿Cómo conmemoramos nuestros propios digamos, cambios, esos momentos cruciales en nuestra vida? ¿Cómo transformamos un momento puntual de milagro en una lección perdurable de fe y de perseverancia? Esto lo vamos a estar analizando en el capítulo 4 del libro de Josué. Este capítulo es una lección poderosa sobre memoria, legado y la sabiduría de no olvidar los puentes. Escucha bien, los puentes que nos ayudaron a cruzar. En este capítulo 4 vamos a explorar cómo estas herramientas van a ser útiles para nuestra travesía, para contar esa historia y para que jamás se nos vaya a olvidar. ¿Estás lista para desarrollar este capítulo 4 del libro de Josué? La invitación es entonces para encontrarnos en un nuevo episodio. Estaré compartiendo esta información en el grupo de WhatsApp, así que si no has ingresado, pues lo puedes hacer. Hemos estado dejando el código QR para que así puedas acceder y no te pierdas ni un solo capítulo de este libro de Josué. Hasta acá entonces esta hermosa lección, amigos. Si tienes alguna pregunta o una duda, algo que aportar a este tema, lo puedes dejar en los comentarios. Será hasta una nueva emisión. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, la fe se escucha, se vive y se comparte.